Por aquí traigo el estudio de acerca de las tres fusiones de las lenguas. Que usted me dijo que cuando se arrepentía, se bautizaba, esa persona recibía el Espíritu Santo. ¿Recuerda que estamos hablando de eso? Sí. Eso lo habla aquí en Efesios. Efesios 1:13, donde está diciendo: y en él es también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cierto? Estos son los textos que menciona casi la mayoría de las personas para indicar que sí recibió el Espíritu Santo. Pero resulta que no es así. Porque en Efesios es la congregación que dejó Pablo cuando pasó por Efesios y se encontró a ciertos discípulos de Juan. ¿Sí? En Efesios. Entonces, el relato es este. Hechos 19:1 hasta el 5, por ahí que está, hasta el 6. Mire lo que dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintios, Pablo, después de correr las regiones superiores, vino a Efesios, hallando a ciertos discípulos, y les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera es movido si hay Espíritu Santo. Y entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizado? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que el que creyere en aquel que vendría después de este es Jesús el Cristo. Y cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaba en lenguas y profetizaba. ¿Sí? Entonces hay que buscarle el... ¿Qué más, mi amigo? Entonces aquí el texto de Efesios es lo que pasó, la congregación que dejó Pablo. Voy a buscar el teléfono arriba. Hay lotes aquí a 6 por 15 y cerquita a 25 millones. Si quería mirarlo, a ver. Busca el teléfono y miramos a ver. Son bastantes. ¿Sí? Bueno, el punto es este. Efesios 1:13. Vea lo que dice, no habla de bautismo. No habla de bautismo. Y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad en el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No está hablando del bautismo. ¿Sí ve? Entonces, porque casi la mayoría me han dicho eso, al punto de que cuando fue bautizado fueron sellados de la promesa del Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar cuáles son las lenguas, las primeras lenguas. En Hechos 2, 6, 7 y 8 dice: y hecho este estruendo, se juntaron la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. O sea, recibir la promesa del Espíritu Santo
es hablar en otras lenguas, otros idiomas. ¿Sí? El 7, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son estos galileos, todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestras lenguas en los que hemos nacido? ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque es que ahí ya estaban de varios países, ¿sí? Más de 17 países estaban ahí, aproximadamente. Artomedos, lamitas, Mesopotamia, bueno, etcétera, etcétera. Y ellos estaban diciendo, ¿por qué lo escuchamos nosotros hablar nuestras lenguas sabiendo que son nativos? ¿Sí? Entonces, esas son las primeras lenguas que son las lenguas del aposento alto donde reciben la promesa del Espíritu Santo, que es la señal audible de que una persona recibió la promesa del Espíritu Santo, que es hablar en otras lenguas. Ahora vamos a mirar las otras lenguas. ¿Cuáles son las otras lenguas? Mire la lengua de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Eso no lo entiende ni el diablo siquiera. ¿Sí? Porque esas lenguas son para edificación propia. Claro. ¿Sí? Para edificación propia. Aquí dice las lenguas. Ahí decía el apóstol, el mismo Pablo decía que era más importante profetizar que hablar en lenguas. Sí. Lo dijo él. Sí, claro. Porque profetizando se edificaba el pueblo, mientras el hablar en lenguas pues entendían, pero ellos, sí, el pueblo no entendía. Entonces era más importante profetizar. Entonces ve lo que dice aquí. Ahora miramos, las lenguas de Corintios 14:2 es para edificación propia. Edificación propia. Bueno, van dos lenguas. ¿Sí? Vamos a mirar la otra. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sí? Eso lo dice el apóstol Pablo. Así que las lenguas son por señal, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Qué? No a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Sí? Esta es las terceras lenguas. ¿Cuáles son las primeras lenguas? No entiendo yo una parte. La primera lengua es la que recibieron la promesa del Espíritu Santo en el aposento alto. ¿Sí? Es una primera lengua. Entonces, Corintios 14:22, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero las profecías, no a los creyentes, a los incrédulos, sino a los creyentes. Las lenguas de 1 Corintios 14:22 es para los incrédulos. Es para los incrédulos. ¿Sí? Entonces las primeras lenguas fueron ¿para quién? Para los creyentes. Las primeras. La segunda es para edificación propia. La tercera es para los incrédulos. Vea lo que dice Ahora miramos, para uno entender acerca de ese punto, el capítulo 12 de Corintios enumera y clasifica los dones. El 13 muestra el amor, los que motiva de tener los dones. El 14 mostrando, regulando el uso de los dones. Entonces, si usted quiere
aprender ese punto, entonces hay que leer los 3 capítulos, el 12, el 13 y el La Biblia 14. es para escudriñarla toda, no por parte, no una sola parte y no toda. Sí, Toda, claro, toda. lógico, pero estamos parte, digamos, acerca de las lenguas, ¿sí? En una parte también el apóstol Pablo dice que no nos preocupemos tanto por investigar todas esas cuestiones de los dones, de las lenguas, sino que nos preocupemos porque estemos escritos en el libro de la vida. Eso es lo que tenemos que preocuparnos nosotros como cristianos. Claro. ¿Cómo debemos de preocuparnos? Estando bien todo el tiempo con Dios. Nosotros mismos sabemos si estamos fallándole a Dios, si estamos mal con Dios. Nótese eso lo que le dijo cuando le estaban tocando. Señor, Señor, le estaba tocando, ábranos. Y él abrió y, ¿vosotros quién sois? Tu nombre, en tu nombre hacíamos esto, en tu nombre hacíamos aquello, en tu nombre qué. No los conozco. ¿Sí notan? No los conozco. Entonces, como dice usted, preocuparnos por estar Bien. escritos en el libro de la vida. ¿Cuál es el libro de la vida?